Si te dijera que me dijeras 3 cosas por las cuales conoces o es famoso en México, dependiendo del lugar en donde me estás viendo, o qué es lo primero que se te viene a la mente, ¿qué me dirías? Un país bastante pintoresco, con gente amable, trabajadora y unida. De hacerle esta pregunta a alguien del siglo XX o a mediados del siglo XX, inequívocamente respondería temas relacionados con su cultura o tradiciones, tales como sus pirámides, sus comidas o su característica vestimenta de la época. Y si del mismo siglo XX hablamos, o a finales del mismo, le preguntamos a alguien, en ese entonces, en un caso hipotético, qué es lo que pensaría de México o qué se le vendría a la mente al escuchar esa palabra. Para esos años, la imagen de México a causa del narcotráfico ya estaba bastante manchada. Y en la época actual, 2025, yo te pregunto, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra México? Antes que nada, no pretendo manchar la imagen del país ni mucho menos de su gente, pero así como no se niega lo bueno, tampoco debe de negarse lo malo, así como lo malo que ha pasado en la historia del mismo, que como es de esperarse no son cosas buenas. México tiene su lado hermoso, su lado cultural, que a mi parecer es inigualable, lo digo de la manera más humilde, pero cuando escuchamos la palabra México en estos días, o por lo menos cuando se trata de un extranjero, lo primero que se le viene a la mente son narcóticos, cárteles, asesinatos, balaceras, violencia, inseguridad y masacres. Hoy te traigo una recopilación de 5 masacres que han tenido bastante impacto en la comunidad o en el país de México, que si bien no están ordenadas de menor grado a mayor grado, todas sin duda han sido bastante lamentables. Sin más, ponte cómodo o cómoda y empecemos con el video. 2 de octubre de 1968. Para los mexicanos, una fecha y un acontecimiento. En el simple hecho de escuchar su fecha y el año, ya sabemos de qué masacre se trata. La masacre de Tlatelolco. Al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se le acusaba de bastantes cosas, entre ellas la nula democracia entre el país. Respecto a este trágico evento, hay bastantes versiones. En cierta parte, las más retorcidas, las que tratan de hacer ver a Gustavo Díaz Ordaz como el bueno de dichos actos o como si lo que hubiera hecho estuviera justificado, y otras que, para ser más concretos, la versión que presenta el Comité Nacional de Derechos Humanos, tratan de esclarecerlo. Durante esos años, o lo que se usó como excusa, fue los Juegos Olímpicos, que por primera vez en la historia un país latinoamericano iba a ser el anfitrión de los mismos. Los encargados de cometer esta masacre por orden del presidente Gustavo Díaz Ordaz fue el ejército mexicano y el batallón Olimpia, que se caracterizaba por llevar un guante blanco en la mano. Algo que no se menciona es que no todos en la huelga eran estudiantes. En sí, todos conformaban el grupo llamado Comisión Nacional de Huelga, un grupo que tras meses de haber resistido los abates y la tremenda represión política y de prensa por parte del gobierno, se reunieron un 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas para hacer una enorme manifestación. El ejército mexicano, con la excusa de resguardar la seguridad para evitar una disputa, arribó a la localidad. Mientras tanto, el batallón Olimpia se infiltró entre la huelga, vestidos de civiles, los cuales llevaban su característico guante blanco para identificarse entre sí. Poco faltaba para las 6 de la tarde cuando un helicóptero comenzó a resonar sus hélices y este comenzó a lanzar bengalas, dándole la señal a los miembros del batallón Olimpia y al ejército mexicano para que abrieran fuego contra los protestantes. Como ya se lo están imaginando, y por testimonios, fue un completo caos. Gritos y gente corriendo por doquier. Unos trataron de refugiarse en edificios y otros en los departamentos cercanos, pero esto fue inútil, ya que el gobierno, sin ninguna orden judicial, arribó a las viviendas o a los edificios a sacar a los estudiantes para después exterminarlos. Fue una completa masacre en todo el sentido de la palabra y una completa violación a los derechos humanos. Es difícil saber el número exacto de muertos, pero por investigaciones recientes en el 2006 se dice que hubieron más de 2000 detenidos en cuarteles militares.
y se estima que hubo un total de 350 muertos, un suceso que, aunque el gobierno de Ordaz negó y trató de ocultar o excusando los hechos, no se puede negar que es una gravísima violación para los derechos humanos, independientemente de la ideología o por los derechos por los cuales los manifestantes hacían huelga. Y aún con todo lo mencionado y lo evidenciado, dime, ¿creerías si te digo que hay personas que lo justifican o que incluso defienden lo que Gustavo Díaz Ordaz mandó hacer? No cabe duda que cada cabeza es un mundo. Para el infortunio de la ciudadanía en México, la cual buscaba poder expresarse de una manera más democrática y transparente, no pasaron muchos años para que se cometiera otra masacre como la de Tlatelolco en 1968. El 10 de junio de 1971 pasó un evento que se conoció como el Halconazo. Diversos estudiantes, principalmente de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, salieron a las calles con el propósito de apoyar las huelgas que se habían organizado desde la Universidad de Nuevo León para la defensa de la autonomía universitaria y otras demandas democráticas. El punto de reunión para marchar era el Zócalo, en la Ciudad de México, pero por la altura del Metro Normal, un grupo paramilitar organizado y financiado por el Estado, bajo la dirección del coronel Manuel Díaz Escobar, con la asesoría y completa solapación y autorización del ejército y la policía y también los granaderos, agredieron y asesinaron a decenas de estudiantes. Como uno de los tantos casos que para esa época y que hoy en día no se hacen mención, era un caso habitual de represión política, en la cual había desapariciones forzadas, violencia radical en las huelgas por parte de la policía o el ejército mexicano, encarcelamientos, detenciones, desapariciones, amenazas y persecuciones. Todo con el único fin de que en México existiera un solo partido predominante. Alejándonos un poco de las desafortunadamente acostumbradas masacres por parte del gobierno a grupos separatistas revolucionarios o entre comillas comunistas, los cuales fueron reprimidos violentamente por el gobierno mexicano en el siglo pasado, entraremos en masacres a gran escala que fueron hechas por miembros del crimen organizado o ya directamente cárteles como tal. Tamaulipas, año 2010. Para los que somos de México es bien sabido que, aunque a estas alturas el país en sí está lleno de grupos criminales, en esos años la violencia y el auge de los cárteles se podría decir que estuvo en un punto crítico. Uno de los estados que más se vio afectado por esa violencia entre cárteles de la droga fue Tamaulipas. Dentro de su territorio se orquestaron masacres y asesinatos con total impunidad que aún hoy día siguen sin resolverse y sin esclarecerse. El 22 de agosto del 2010 tuvo lugar la primera masacre de San Fernando. Fuera de México se le conoce como la masacre de Tamaulipas o la masacre de los 72. Las víctimas fueron 72 migrantes, como su nombre lo dice, en las cuales eran 58 hombres y 14 mujeres. La pequeña caravana de migrantes fue interceptada por el cártel de los Zetas, los cuales los secuestraron, los amarraron y posteriormente los llevaron a un rancho. Allí mismo les ofrecieron trabajo, pero estos, al haberse negado para trabajar para el grupo criminal, furiosos, los ejecutaron a tiros por la espalda. Con total tranquilidad e impunidad, arrojaron sus cadáveres y los dejaron a la intemperie, acelerando su descomposición. El asesinato de los migrantes que buscaban el sueño americano para una vida mejor fue a tan solo 150 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos. Y como una de las tantas masacres, asesinatos y barbaridades que cometieron el cártel de los Zetas en Tamaulipas, quedó completamente impune y al día de hoy no hay culpables. A tan solo un año de lo ya mencionado, y bueno, siendo proveniente del mismo estado, la segunda masacre de San Fernando en el 2011 superó por mucho sus cifras, más del doble. En fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados restos de 193 personas,
todos ellos migrantes también, y se estipula que fue igualmente a manos de los Zetas, esto dándose a conocer el 6 de abril del 2011. Cierta activista alega y menciona que las bajas y los restos de los migrantes en las fosas comunes ascienden a más de 500, pero supuestamente la policía estatal trata de encubrir los números alegando que son solo 193 personas, en las cuales se encontraron sus restos en las fosas comunes. Al igual que el post anterior, sean 193 o más de 500 personas, el Estado nunca hizo una investigación a fondo, y por lo visto no tienen piensos de esclarecer los hechos. Como ya dije, estés de acuerdo o no, el crimen organizado en México vio su auge en el 2014 para abajo. Si bien es cierto que hoy la nación sigue siendo azotada por los crímenes y la violencia a diario, no se puede negar que durante esos años la violencia subió a una escalada descomunal y que muy pocas veces, o si no es que nunca, se había visto así en México. Para el desfortunio de la población mexicana puede que sucesos así puedan repetirse. El hecho de estar cómodamente en tu casa con tu familia y que un grupo de crimen organizado armado irrumpa en tu vecindario, los saque de sus viviendas y los forme uno a uno para posteriormente ejecutarlos es algo de pesadilla, pero que tristemente en años pasados se vivió de manera masiva. Esta masacre tuvo lugar a tan solo 60 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos. Entre las 6:30 y 7 de la tarde, una caravana de al menos 60 sicarios provenientes del cártel de los Zetas arribaron con camionetas afuera del portón principal del rancho de los Garza. En las siguientes horas, se estima que fueron tal vez 3 días, 42 personas fueron desaparecidas, aunque otras fuentes aseguran que fueron más de 300. Aún así, la fiscalía solo tiene información de tan solo 42 personas, pero se debate acaloradamente de que en realidad los números fueron mucho más elevados. Vuelvo con lo ya dicho, no estoy tratando de decir que estos tiempos son mejores, y tampoco te pido que hagas comparativas de tiempos, simplemente te pido que imagines lo aterrador que debe ser estar con tu familia en paz y que un grupo arribe a tu colonia para posteriormente acabar con tu familia, tus vecinos y amigos enfrente tuyo. Sunday is gloomy, my hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless.